Y ahora estamos grabando. Miren la materia interesante que vamos a ir viendo hoy día. Ustedes ya tienen una idea qué son los actos jurídicos procesales, que en el fondo son todos estos actos que son solemnes, la diferencia en que algunos son más o menos solemnes, pero todos tienen que cumplir ciertas formalidades y se generan dentro del procedimiento, pero también se pueden generar fuera del procedimiento, pero que generan algún tipo de efecto dentro de este procedimiento. Pero estos actos jurídicos tienen algunas sanciones de ineficacia que estuvimos viendo la clase pasada. Por X razones, ese acto jurídico procesal puede ser ineficaz. Ya vimos la nulidad, la inexistencia, y ahora viene lo que es la inoponibilidad. La inoponibilidad seguramente ustedes la habrán escuchado también como ineficacia en los actos jurídicos, pero en el área civil. Este acto es ineficaz, es inoponible para mí. En otras palabras, no me empece para mí, no me genera efectos jurídicos ese acto procesal que ustedes realizaron. Y eso es una sanción, es una ineficacia de ese acto jurídico procesal hacia mí, cuando yo soy un tercero. Asocian la inoponibilidad a la ineficacia de ese acto respecto de un tercero. Es inoponible. ¿A quién? A ese tercero. Es decir, dentro del procedimiento están las partes que, por ejemplo, dentro celebraron un acto jurídico o se realizó un acto jurídico en ese proceso. Dependiendo de las circunstancias, por ejemplo, si se cumple o no ciertos requisitos, ese acto a un tercero, ajeno al juicio, le es inoponible. ¿Cuál caso? Bueno, es que hay varios casos. El código señala, no dice este caso puntual es inoponible, sino que se limita a señalar en varias normas que hay actos jurídicos procesales que solamente producen efecto entre las partes. O sea, está el típico efecto relativo de la sentencia que producen efecto solamente ahí en las partes del proceso. Pero yo les voy a dar un ejemplo, o tres ejemplos. Está el artículo 177, que habla de la cosa juzgada, que ustedes no lo han estudiado, pero esto sí lo estudiaron, o debieron haberlo estudiado, que es el artículo 185, que se refiere a la prórroga de la competencia. Y después yo le agregué esto, que no está en el PPT que está subido, porque se lo agregué ahora, que es el artículo 297 del Código de Procedimiento Civil. A ver, el artículo, vamos por orden, el artículo 177, vamos al artículo 77, habla de la excepción de cosas juzgadas y puede alegarse por litigante que haya obtenido en el juicio y para todos aquellos que según la ley aprovecha el fallo, siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya esta triple identidad. Esto no lo han visto, pero lo más sencillo posible que a ti, eh, esto de la triple identidad tiene que ver cuando tú quieras demandar a alguien, esa persona podría alegar diciendo que hay cosas juzgadas. Pero esa cosa juzgada va a producir efecto siempre entre las partes y no respecto de un tercero. Y si esa sentencia, por ejemplo, que te la hacen valer a ti, que tú eres un tercero, en el juicio tú podrías decir, no, eso es inoponible para mí. No produce efecto en mí. Por lo tanto, ese acto jurídico no va a producir efecto en mí. Eso es inoponibilidad. No me empece esa sentencia a mí. El típico ejemplo se da, por ejemplo, en los juicios de arrendamiento, cuando el arrendador quiere sacar al arrendatario de la propiedad y lo demanda, incluso la sentencia ya está firme y lo que procede es sacar a la persona que vive en la casa, pero lamentablemente no se dieron cuenta que en esa propiedad no están viviendo los arrendatarios, sino que están viviendo subarrendatarios. Y ese subarrendatario que no fue parte en el proceso porque nunca lo notificaron, perfectamente él puede decir, esa sentencia a mí me es inoponible. ¿Por qué? Porque yo no formé parte del proceso. Imagínense que ustedes son los dueños de la propiedad y me están arrendando a mí la casa. Y no hay ninguna prohibición de subarrendar a un tercero. ¿Y qué hago yo? Yo arrendé una casa que tiene 3 dormitorios. ¿Y qué voy a hacer? Voy a arrendar mis 2 piezas.
y voy a hacer contrato subarrendamiento a dos estudiantes. Dos estudiantes. Y después el dueño de la propiedad me quiere sacar a mí, por ejemplo, porque no pagué la renta, me va a demandar a mí. Pero lo que tiene que hacer es notificar también a los subarrendatarios, porque si no lo notifican no son parte en el proceso. ¿Qué va a pasar en el proceso? Esos terceros, cuando los quieran sacar, van a decir no. Esa sentencia a mí es inoponible, no produce efecto en mí. ¿Por qué? Porque no me notificaron y nunca fui parte en ese proceso. Y mi subarrendamiento que yo celebré con el arrendatario es plenamente válida, incluso no estaba prohibida. Ese es un ejemplo. Y también, pero aquí tienen que quizá entender la figura y después les sale más fácil entender ejemplos. Igual, ¿se acuerdan cuando estudiaron la competencia? Que la competencia relativa puede prorrogarse por las partes. Es decir, imaginemos que el tribunal competente es Temuco, pero las partes se pusieron de acuerdo en prorrogarle la competencia al tribunal de Valdivia, porque es prorrogable. ¿Cómo se hace? En forma expresa o tácita. Veamos la forma expresa, es que hacen un contrato en que se establece que en el caso de conflicto, el tribunal competente va a ser el de Valdivia, y no es naturalmente competente, que sería el domicilio del demandado en Temuco. Por lo tanto, el tribunal competente sería Valdivia. Eso es un acto jurídico procesal, en realidad se genera fuera del proceso, pero está destinado a producir efecto en el proceso. No tiene, está perfectamente hecho, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si en ese contrato, o posteriormente, mejor dicho, se constituyen, por ejemplo, algún fiador o algún codeudor respecto de una de las partes? ¿Qué significa? Que estos fiadores y codeudores, por ejemplo, no sé, pues hacemos un contrato de arrendamiento y, y el arrendatario, o sea, el dueño de la propiedad le pide al arrendatario que tiene que tener un codeudor solidario. En el caso de que no pague el arrendatario, va a tener que responder este tercero. Pero eso no aparece en el contrato, se hace posteriormente. Y en el contrato las partes prorrogaron la competencia al día. Pero obviamente en esta figura existe el codeudor. Pero ese codeudor no participó en este acto procesal que sería la prórroga de competencia a través de un contrato. ¿Qué va a pasar? Si lo llegan a demandar a este codeudor en Valdivia, porque el demandante y demandado o las partes del contrato prorrogaron expresamente la competencia de Valdivia, este codeudor, cuando lo demanden en Valdivia, va a decir, no, ojo, ese acto que hicieron ustedes me es inoponible. ¿Por qué? Porque yo no participé. ¿Se dan cuenta, no? No es oponible a mí, para mí es inoponible eso. Por lo tanto, a mí me van a tener que demandar en el tribunal de Temuco. ¿Por qué? Porque es inoponible, salvo si yo hubiera participado en esa prórroga de competencia. Ese es un caso de inoponibilidad. Y el otro ejemplo que también yo les cito, que todo esto lo vamos a ir viendo durante este año, tiene que ver con el artículo 297, que tiene que ver con medidas precautorias. Por ejemplo, yo soy el demandante y usted el demandado. Y durante el juicio yo digo, esta persona lo único que tiene es la propiedad. Y si no le presento una medida precautoria sobre la propiedad, lo más seguro es que el demandado va a vender su propiedad. Y finalmente yo no me voy a poder pagar con nada, porque si él no tiene plata y no va a tener casa, no tengo nada sobre qué bienes yo poder, por ejemplo, en el futuro embargarle. Y por lo tanto necesito presentar una medida precautoria sobre esa propiedad para que no la venda. Y en el caso que el demandado pierda el juicio, ¿qué hago yo? Tengo esa propiedad asegurada para poder que el demandado en el fondo responda por el monto que yo le estoy demandado. Si no me paga, bueno, le embargo y le remato la propiedad. Pero para eso tengo que asegurarme con una provisión de celebración de contratos, provisión de celebrar acto de contrato. Así se llama esa provisión. No sé si están entendiendo esta figura, esta.
Porque esto es quizás lo que ustedes no han visto todavía. ¿Se entiende esa figura de la medida precautoria? Sobre ese bien, sobre esa propiedad del demandado. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que busco? ¿Se entiende, no? El demandante, ¿qué es lo que busca con esa medida precautoria? Que el demandado no realice ninguna acción sobre el objeto, como por ejemplo venderlo o transferirlo. Claro. ¿Por qué? Porque si lo estoy demandando por 50 millones de pesos y yo sé que el único bien que tiene el demandado es su casa, yo lo primero que hago, presento una medida precautoria de prohibición de celebrar acto y contrato sobre esa propiedad. ¿Por qué? Porque si se dicta una sentencia que condena al demandado a pagar 50 millones de pesos y esta persona no quiere pagar o no tiene dinero, la única forma de yo obtener algo es a través del embargo finalmente y del remate de esa propiedad. Se va a rematar la propiedad y así yo me voy a poder pagar. ¿Ok? Entonces, ¿alguien me quiere decir algo? ¿O no? Bárbara escribió en Bien. el chat. Es que estoy aquí como comparto pantalla, no puedo ver el chat, pero ahí me van hablando. A ver. O alguien me puede repetir. ¿Sí? Pero ¿cómo se relaciona la previsión de celebrar acto y contrato del 297 con la inoponibilidad? Ya, lo que pasa es que no he llegado a eso. Primero quiero que entiendan la figura. ¿Ah? Ya. Ok. Ahora, Gracias. ahora, acuérdense que la inoponibilidad no es entre las partes, sino es de un tercero. ¿Ok? De un tercero. ¿Qué pasa? Vámonos al Código de Procedimiento Civil, al 297. Miren, le voy a hacer así un breve como explicación para que se entienda un poco. Acá están las medidas precautorias, están reguladas en el Código de Procedimiento Civil. Y ahí te nombra cuáles son las medidas precautorias. La que más se utiliza es esta, la prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados. Ya, hasta ahí vamos bien. Del demandado, porque estamos demandando al demandado. Por eso, principalmente el demandado. ¿Qué es lo que es interesante del 297? Todo esto se va a estudiar después. Ahora no, pero solamente lo estoy hablando de la inoponibilidad. Pero fíjense en lo que dice el 297. Acuérdense, prohibición de celebrar acto de contrato sobre una propiedad. Este ejemplo aplica sobre una propiedad. Fíjense lo que dice. Cuando la prohibición recaiga sobre bienes raíces, la prohibición es una resolución judicial que dicta el tribunal. Yo le pido al tribunal que se decrete esta medida precautoria y el tribunal, ¿qué hace? Dos opciones. La decreta o no la decreta. Va a depender si se cumple o no los requisitos. Imaginemos que la decreta dicta una resolución. Eso es la prohibición, una resolución. Se ordena, se acoge la solicitud de medida precautoria y se ordena la inscripción en el conservador de bienes raíces. Fíjense lo que dice acá. Cuando la prohibición recaiga sobre bienes raíces, que este es el ejemplo que estamos hablando, la prohibición, la resolución, se inscribirá en el registro del conservador de bienes raíces respectivo. Imaginemos que la propiedad está en Temuco. ¿Cómo se hace en la práctica? El receptor judicial, que es el encargado de hacer las notificaciones fuera del tribunal, toma el expediente, más precisamente esa resolución, y va y le inscribe en el conservador de bienes raíces. En ese intertanto, desde la fecha que se dicta la resolución, es decir, desde la sentencia que acoge esa medida precautoria, y este acto material de inscribir la prohibición en el conservador, pueden pasar días, semanas, va a depender la diligencia que tenga la parte demandante y lo apurado que esté. Y además hay que pagar y todo, y no es automático. O sea, puede pasar unas semanas, un par de días, todo depende el apuro que tenga el abogado de la parte demandante. ¿Ok? ¿Y dónde está el asunto de inoponibilidad? Y dice, sin este requisito, es decir, sin este requisito de la inscripción en el conservador, no producirá efecto respecto de tercero.
¿Qué es lo que nos está diciendo nosotros? Demandante, demandado. Se decretó la medida precautoria de prohibición de celebrar acto y contrato desde esa fecha, ya produce efecto, pero no respecto al tercero. El tercero, en el fondo, es el que quiere adquirir la propiedad, el que quiere comprarla. Sino que desde la fecha que se dicta la resolución, que se dicta la prohibición, va a producir efecto, pero entre las partes. No es necesario la inscripción para que produzca efecto entre ellos. Pero sí se exige para que produzca efecto sobre un tercero que esa prohibición esté inscrita en el conservador de bienes raíces. ¿Por qué? ¿Qué podría pasar? Que se decreta la prohibición, pero no se inscribe, y el demandado que dice, me voy a apurar, yo sé que está prohibido, porque ya salió la resolución de vender, pero en la práctica, el conservador no tiene idea de que está esta prohibición, por lo tanto igual voy a vender, la voy a vender a la mala. Y más encima, como no está inscrita, no va a afectar a ese tercero. ¿Y qué va a pasar con ese tercero? El tercero va a adquirir esa propiedad y después el demandante va a decir, no, usted no puede comprar esa propiedad. ¿Por qué? Porque existe una prohibición. ¿Qué va a pasar? Ese tercero, cuando quieran ejercer alguna acción para pedir la restitución de la propiedad, o por ejemplo la nulidad del contrato, o cualquier otra acción que se le ocurra a la parte demandante, él va a decir, no, esa prohibición para mí es inoponible. ¿Por qué? Porque no estaba inscrita en el registro de conservador. Por lo tanto, esa propiedad que yo adquirí, la adquirí plenamente legal, independiente si interiormente su cabeza sabía de una prohibición, eso ya es otro tema. Pero esa propiedad que adquirió, como no existía esa prohibición inscrita, y además todos los registros conservadores tienen otro fin, que es de publicidad. Ahí es público, o sea, todos tendrían, entre comillas, acceso. Este tercero que adquirió la propiedad, o su abogado, ¿qué hace? Se mete a la página del conservador y revisa si esa propiedad tiene o no prohibición. ¿Y cuándo va a aparecer esa prohibición? En la medida que se inscribe la prohibición. Por lo tanto, si no está inscrita, esa propiedad se puede comprar sin ningún problema. Y si el demandante te quiere ejercer alguna acción, tú dices, no, me es inoponible. Ya, ese es un efecto de inoponibilidad. ¿Se dan cuenta, no? Ese caso, por eso yo les digo, o sea, yo cuando tramito causa y pedimos alguna medida precautoria que recae sobre propiedad, inmediatamente hay que ir al conservador e inscribir la propiedad, si no el demandado va a querer vender lo antes posible. Después uno se le puede ejercer alguna acción penal contra el demandado, pero ese es otro tema. ¿Se dieron cuenta, no? Ya. No sé si quedó alguna duda. Bueno, y otro caso de totalmente de ineficacia tiene que ver con la preclusión procesal. Esto ustedes ya no pueden olvidarse de esto de la preclusión, que es un principio formativo, el proceso en general tiene que ver con que las etapas se van quemando, tiene que ver con los plazos también, y eso se estudia ahí en Procesal 1, cuando se estudia el principio de preclusión, donde hay manifestaciones del principio de preclusión, donde se habla del plazo, también se habla acerca de cuando se ejerce un acto procesal, tú no puedes volver a hacerlo. Bueno, todo eso tiene que ver con la preclusión. Y eso tiene que ver con también el principio de orden consecutivo legal. Y eso es lo que nos va a tocar a nosotros ver siempre dentro de los procedimientos, y tiene que ver así, para que se entienda, principalmente con plazos y con la oportunidad procesal que tú realizas un acto procesal. A ver, para que se entienda. Miren,
vamos a mostrar acá. A ver, mira, esto no está preparado, pero vamos entendiendo. Ustedes, todo el derecho procesal está relacionado con plazo, con oportunidades procesales. Por eso se habla de este principio de que en el fondo está todo legalmente ordenado, está toda la etapa establecida, está todos los plazos. Miren, vámonos al juicio, cualquier juicio va a tener plazo, pero vámonos al juicio ordinario, que es el que ustedes van a estudiar a continuación. Libro segundo. Acuérdense que el libro primero era disposiciones comunes a todo procedimiento. Ahora estamos en el libro segundo. O sea, no nos hemos salido del libro primero. Lo que pasa es que ahora voy a darle un ejemplo de la preclusión procesal. Ya. El artículo 254 están los requisitos de la demanda. Perfecto. Este juicio ordinario es supletorio y por lo tanto el que está más ordenado, el que tiene más trámite, el que está más regulado. Por eso es supletorio. Fíjense, esta es la primera manifestación de plazos y seguramente ustedes estudiaron principios, por ejemplo, bilateralidad de la audiencia. Ya. Miren lo que dice el tribunal, o sea, lo que dice la ley, el CPC, el 257. Admitida la demanda, se conferirá traslado de ella al demandado para que la conteste. Ya, eso es como principio de bilateralidad de la audiencia, te está dando la posibilidad para que tú contestes, para que tú defiendas. Pero en el derecho procesal, en los procedimientos, todo está regulado con los momentos procesales, con los plazos, con la oportunidad. Y el artículo 58 ya nos dice expresamente cuál es el plazo que tú tienes para contestar la demanda. Vamos a ver el caso más común, que es cuando te notifican en la comuna donde funciona el tribunal. Por ejemplo, el juicio es Temuco y el demandado tiene domicilio en Temuco. Ya, ¿cuál es el plazo que tiene para contestar la demanda? Dice, el término de emplazamiento para contestar la demanda será de 15 días. Si el demandado es notificado en la comuna donde funciona el tribunal. ¿Se fijan? 15 días es el término de emplazamiento. 15 días es el plazo para contestar la demanda. Si yo contesto al día 16, precluyó mi derecho. Por lo tanto, si yo presento mi contestación al día 16, el tribunal va a proveer, téngase por no presentada la contestación de la demanda por extemporánea. Esa va a ser la resolución del tribunal. Lo mismo va a ser si yo contesto al día 18, 20, 30. Eso va a pasar con todos estos plazos legales. Acuérdense lo que estoy diciendo yo, plazos legales, porque hay otro tipo de plazo. La mayoría de los plazos son legales. ¿Se entendió? Esto es como una manifestación de la preclusión. No realizar el acto jurídico procesal, en este caso sería el escrito de contestación de la demanda, dentro del plazo. Eso es un ejemplo, pero la preclusión también va mucho más allá, que no solamente tiene que ver con el plazo, sino que tiene que ver, por ejemplo, con realizar el trámite solamente en un momento y no poder volver a hacerlo en otro momento posterior. ¿Por qué? Porque ya consumaste el acto procesal. Lo mismo, si yo les pregunto, vuelvo para atrás, vamos al 257, para no alejarnos del 256. ¿Dónde está? No, ¿dónde está? 258. Fíjense, el término de emplazamiento es de 15 días, pero ¿qué pasa? Yo les pregunto, y ahí me contesta cualquiera, ¿qué pasa si el demandado contesta dentro del plazo de 15 días, es decir, el día 10? ¿Está dentro del plazo? Sí, porque tiene 15 días. No es que conteste el día 15. Desde que te notifiquen la demanda, tú tienes 15 días hábiles para contestar la demanda. Pero el ejemplo, él contesta al día 10. La pregunta es, ¿él podría contestar por segunda vez el día 14? No podría, profesor,
porque eso sería, ya ocupó la, ¿cómo se llama? Ya ocupó la consumación del acto procesal, solamente una vez. Y si uno eligiera técnicamente y jurídicamente a propósito de lo que estamos viendo, ¿por qué no podría contestar por segunda vez? ¿Qué pasó? Porque precluyó Su derecho, ¿cierto? ocupó, o precluyó y pasó al momento procesal. Claro, y ya, ya más que pasó, consumó el acto procesal, es decir, ya lo realizó. Eso no es solamente para la contestación, es para todos los actos procesales. Por ejemplo, si yo apelo, tengo un plazo de 10 días para apelar, apelo al día 5 y después digo, no, o sea, es que mi apelación está más o menos, voy a presentar una nueva apelación. No, precluyó tu derecho. Ojo, tu segunda apelación es el día 8 y vence el día 10. Estás dentro del plazo, pero precluyó igual. ¿Por qué? Por consumación. ¿Se fijan? Y esas son manifestaciones de ineficacia de su acto jurídico procesal. Ya, esos son los ejemplos. Ojalá que lo hayan entendido y que le haya quedado claro. ¿Estamos? Yo creo que aquí hay que estar atentos en las clases y, y dudas me las tienen que Profesor, preguntar. ¿Sí? profesor, ¿Sí? ¿a qué se refiere con el orden prefijado por el legislador? Claro, el tribunal te dice, por ejemplo, el plazo para contestar la llamada son 15 días, el plazo para la réplica son 6 días, después viene la dúplica 6 días, después viene el llamado a conciliación, después se reinicia la causa prueba, hay un término probatorio, hay un plazo para dictar sentencia, hay un plazo para apelar, o sea, está todo ordenado por etapas. Eso es. Ay, gracias, entendí. No es que quede a criterio de las partes, así como en plena libertad que ellos decían eh, presentar las demandas, los plazos que ellos quieren, no, eso está todo ordenado por la ley. A ver, me metí por otra parte, a ver si puedo. Metámonos por aquí. Miren, ustedes tienen que ir metiéndose ya en sus cabezas cómo es un procedimiento. Pues ya no vamos a olvidar de toda esa parte muy general, no, vámonos a los expedientes. Ahí uno va viendo más o menos cómo el procedimiento, cómo son los actos procesales del tribunal, de las partes. A ver, vámonos a una causa así. A ver, alguna que esté con algo de tramitación. Se van a fijar, algún día ustedes cuando se metan al Poder Judicial se van a encontrar con causas que no tienen tramitación. Ya, este es un juicio ejecutivo. No, metámonos a un juicio civil. Una que tenga más cosas. A ver si me acuerdo de alguna. Y esta tiene varias cosas. Cuaderno principal. Cuaderno, fíjense que los expedientes tienen cuadernos. Cuaderno principal, cuaderno a premio, cuaderno de tercería, etc. Ya, esta es una causa. Ingreso de demanda. ¿Ok? Siempre después de un escrito viene una resolución judicial. Siempre después de un escrito viene una resolución judicial. Entre medio pueden haber actuaciones procesales que no son ni de las partes ni del tribunal, sino un tercero, colaborador, auxiliar, administración de justicia, un receptor judicial, un ministro de fe, un martirio público. Depende. Vamos a ver el procedimiento. ¿Qué es lo que yo quiero que entiendan? Que cuando yo presento un escrito, yo puedo en ese escrito solicitar, por ejemplo, algo, puedo presentar una apelación, puedo presentar una demanda, puedo solicitar una diligencia, puedo hacer una solicitud. ¿Y qué pasa? ¿Por qué nosotros vamos a estudiar esta materia que está acá? Las actuaciones procesales. Ya. Cuando tú presentes una solicitud por escrito, pides una diligencia judicial, el tribunal va a ordenar esa actuación judicial.
Y la forma como ordena una actuación judicial es importante identificarla, porque dependiendo de eso, vamos a saber cuál es la tramitación de esa diligencia y cuándo se puede cumplir la diligencia. Eso lo vamos a ver al final de este, bueno, no creo que alcancemos, pero eso es lo que yo le doy más importancia, la forma como se letan las actuaciones judiciales. Pero antes de eso, ya me está adelantando, que estas actuaciones judiciales, que son del tribunal, de las partes, de tercero administración y los auxiliares de administración de justicia, están regulados en el Código de Procedimiento Civil. Y por eso son actos solemnes. Y la solemnidad va a cambiar dependiendo del acto judicial o procesal, o el acto jurídico. Cuando hablo de actuaciones judiciales, acto jurídico procesal, en el fondo me estoy refiriendo a lo mismo, son los actos del proceso, a eso me refiero. Todos estos actos procesales, lo más importante es que cumplen solemnidades. Inmediatamente yo les pregunto, ¿qué pasa si no se cumple la solemnidad? Bueno, ahí están todas las sanciones que vimos anteriormente. Todo esto ya lo vimos. La naturaleza jurídica, quién es el titular, cuáles son los requisitos. Esto es lo que yo quiero que entiendan, que no solamente van a ser un tipo de requisitos, va a depender el acto, y por eso va a depender el acto mismo para ver cuáles son sus solemnidades. Pero aquí, si hay algunas normas que son generales y que se aplican a todos los actos jurídicos procesales, hay normas generales. Después vamos a ver que hay actuaciones que tienen una regulación propia. Aquí yo también agregué la ley de tramitación electrónica, que incorporó algunas formalidades. Acuérdense que acá hay solamente el Código de Procedimiento Civil, artículos 59 a 77, están las normas generales. Normas generales, esas son las que se aplican. En defecto de alguna norma especial, nos tenemos que remitir a estas normas. Artículo 57 al 77 del Código de Procedimiento Civil. 59. Vamos, así más fácil. Y aquí volvemos a las disposiciones comunes. Es que no hemos salido de las disposiciones comunes, lo que pasa es que yo estoy dando algunos ejemplos que están fuera de las disposiciones comunes. Ya. A ver, 59 a 77. Fíjense, hay un título que habla de las actuaciones judiciales. Y acá nos da las normas generales. ¿Cuáles son estos requisitos generales? Por ejemplo, te menciona acerca de cuáles son los días y cuáles son las horas hábiles. Por eso, inmediatamente esto les va a servir para siempre. Por ejemplo, hablamos de los plazos y uno dice, ¿pero cómo? A ver, ¿el sábado se cuenta? ¿Cuándo se vencen los 15 días para contestar la demanda? ¿Qué pasa si hay un feriado? ¿Qué pasa con las horas? ¿Me pueden notificar a las 10 de la noche? Bueno, todo eso está regulado. Pero acá están las actuaciones judiciales con las normas generales, que son del 59 al 77. ¿Al 77? Sí, 77. Pero también hay determinadas actuaciones, estamos hablando siempre de actuaciones procesales, actuaciones judiciales, que tienen o que están regulados en forma especial. Toda esta materia la vamos a estudiar. Las notificaciones, porque las resoluciones judiciales, ojo, para que produzcan efecto deben estar notificadas, válidamente notificadas. ¿Cómo se hace? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar del artículo 38 al 58. Y estas resoluciones judiciales, si ustedes, como para que lo vayan asociando, se refiere a las sentencias, ¿ya? Y esas están del 158 al 185. Por lo tanto, inmediatamente tienen que entender que existen distintos tipos de resoluciones y existen distintos tipos de notificaciones. Y cada una tiene su requisito especial. Sobre todo estas normas. Pero hay otras normas que son generales, que es así, se deben de cumplir, salvo que alguna norma de estas establezca una norma especial. ¿Ya?
Y aquí encontramos este régimen general de los actos procesales, po. Si nosotros, fíjense acá, todas, ya empezamos con el artículo 67, todas las actuaciones necesarias para la formación del proceso se practicarán por el tribunal que conozca la causa. Deben realizarse ante o por orden del tribunal de la causa. No hay actuación procesal que se haga sin autorización del tribunal, en el tribunal o por orden del tribunal. Si, a ver, en otras palabras, ¿pueden notificar una demanda si no estaba ordenado por el tribunal? No. Todo se hace ante y por orden del tribunal de la causa. Ojo, pueden ser ante el tribunal o por orden del tribunal. Miren, vamos a agarrar cualquier causa. Se ingresa la demanda. ¿Y qué es lo que ordena el tribunal? Vamos acá, vamos a agarrar ¿qué es lo que va a ordenar el tribunal? Ah, no, aquí le faltó algo, cumplir el demandante. Vamos acá, cumple el ordenado. Fíjense, acá el demandante está pidiendo que se notifique mediante la personal subsidiaria de acuerdo al artículo 44. Esta es una especie de notificación. La notificación por el artículo 44. ¿Y qué hace uno? Uno le pide al tribunal que notifique por el artículo 44. ¿Se fijan? Que le pide que sea citado ordenando notificar al demandado conforme al artículo. Aquí el receptor no puede ir a notificar si no está ordenado por el tribunal. Veamos qué es lo que resolvió el tribunal. Va a proveer. Otro problemita más, pero vamos a llegar acá al artículo 44. Esta es acá. Acá se pidió, fíjense acá. La causa siempre se va a encontrar con cosas raras. Fíjense. Ya, en mérito de los atestados receptoriales de fecha tanto y tanto y constando, dice, ¿cómo se pide? Notifíquese de conformidad al artículo 44. Es decir, el tribunal ordenó notificar por el artículo 44. ¿Por qué menciono esto? Porque toda actuación procesal, actuación judicial, o sea, no de las partes, sino del tribunal o de estos auxiliares, la administración de la justicia, todo tiene que ser ordenado por el tribunal. Ejemplos de actuaciones judiciales realizadas ante el tribunal, por ejemplo, son la prueba de testigos, después vamos a estudiar la prueba testimonial y la absolución de posiciones, que son pruebas, son medios de prueba, que se rinden dentro del tribunal, dentro. Pero, por ejemplo, no dentro del tribunal, sino fuera del tribunal, pero por orden del tribunal están las notificaciones. Y ahí está el ejemplo que les di. Notificación por receptor judicial. Y si uno ve acá, donde yo pido que se notifique, el tribunal resuelve como se pide, notifíquese, acá, y después viene la notificación. Si se fijan, esta es la notificación. Marianela Ponce, receptora judicial. Caratulado, Paulette Iturbe, así son los apellidos de las partes, el número de rol, el número de juzgado, el abogado, que pidió seguramente la notificación, y esta es la notificación. Esta es la notificación. ¿Se fijan? Esto lo hizo el receptor fuera del tribunal, porque el receptor judicial notifica fuera, nunca dentro del tribunal, pero lo hace en la medida que esté autorizado y ordenado por el tribunal. Otro requisito, régimen general, esto es súper interesante y yo veo alumnos de cuarto, de quinto año, de derecho, incluso algunos estudiantes de examen de grado que no tienen claro esto. Y si no tienes claro el tema de los días,
de las horas va a andar muy perdido. Estas actuaciones deben realizarse en días y horas hábiles. Días son todos los días hábiles, menos los feriados. Es decir, los feriados encontramos los domingos y los días feriados, por ley. O sea, los feriados, por ejemplo, fíjense, aquí, si uno, no sé si cuando uno comparte mi calendario, ustedes lo están viendo, ¿no? Sí, profe. Pero se ve. Ya, Sí. ya se ve. Imaginemos que el día lunes, todo esto se va a ver después, pero ahora lo hago para que se vaya guiando a la práctica este tema. Imaginemos que se notificó al demandado el día 29. Yo les voy a dar una ayuda. El plazo del primer día comienza al día siguiente. Este sería el primer día. Yo les pregunto, ¿cuándo vencería el plazo de 15 días? Tomando en cuenta que los días en materia procesal, civil, concentrémonos en eso, son de días hábiles. ¿Cuándo se vencería el día 15? Y el día 15 va a vencer el 19. A ver, pues, 19. 1, 2, 3. El 4 era feriado, ¿no? ¿Viernes Santo? Sí, es feriado. Era feriado. Fue feriado, ya. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Cuándo dijo usted? El día 19, dijo, ¿no? Profesor, entonces, ¿no es de lunes a viernes? ¿El sábado igual se cuenta? El sábado es día hábil. ¿Por qué? Porque no es feriado y no es domingo. Pero, ¿y cumple el mismo horario desde las 8 a las 20 o es hasta las 2? Hasta las de 8 a 20 horas. Lo que pasa es que el Ah, tribunal va a estar cerrado, pero hay otras actuaciones que se pueden realizar fuera del tribunal. Profesor, ¿el horario siempre fue hasta las 8 o antes era hasta las 10? Hasta las 8. Y que lo que pasa es que después yo les voy a mostrar que Ya. existen otros plazos, o sea, otro horario, que son para actuaciones, otro tipo de actuaciones. Estas estamos hablando generales, ¿ya? Que al final uno siempre tiene que guiarse con las horas. A ver, si yo les pregunto, ¿esto tiene importancia? Sí, tiene importancia. Sobre todo el tema de los horarios. ¿Cuándo? Cuando te notifican, por ejemplo, que no te pueden notificar a la hora que quieran. Hay cierto horario, pero eso lo vamos a ver con los plazos especiales. Pero la actividad generalmente el tribunal las puede realizar de 8 a 20 horas. Todas. Y después uno dice, ¿cuáles no? Bueno, ahí vamos a ver, por ejemplo, el tema de notificación. Los días feriados son domingos y un día feriado, por ejemplo, el Viernes Santo. Yo no sé si, por ejemplo, este sábado era feriado o no. No tengo el calendario acá. Sí, profe, era Sí, feriado. profesor. ¿Era feriado? Sí, Ya, entonces era estamos mal en feriado. los plazos. Entonces, yo dije que entonces era el 16. Volvemos para atrás. Se notificó el 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Día sábado. Plop. ¿Qué hacemos? El 17, sábado. ¿Funciona o no el tribunal? No, el tribunal no funciona. Pero los plazos que uno tiene se consideran los días sábados. Por ejemplo, para contestar la demanda, si se te vence un día sábado, tú tienes que contestar el día sábado. ¿Cómo? Ahora es más fácil, está solucionado con la tramitación electrónica. Tú subes tu escrito por tu computador. Pero antiguamente, si tú querías contestar el día sábado y el tribunal funcionaba hasta el día viernes, ¿qué es lo que hacía uno? Tenía que ir a la oficina del secretario del tribunal, secretario abogado, que es como la persona que viene abajo del juez, y tú le presentabas el escrito de plazo y se lo dejaba con él.
o al conserje, o en el buzón. Y con eso se soluciona todo. O se dejaba, en algunos tribunales se deja como un buzón, y ahí uno se anota a mano y pone, antiguamente ponía el escrito y te pasaba una máquina y te certificaba como la hora que tú lo presentaste, porque no lo puedes presentar a las 1 de la mañana, hasta las 11:59 o hasta las 12. Profesor, ¿Sí? en un manual del procurador igual leí que se puede entregar en la casa del secretario con previo acuerdo, ¿o no? ¿O eso no corre? Ya, pero que esos manuales deben ser antiguos. En el 2017, Ya, pues igual tiene que tener ahí. ya, pero eso ya Pero eso ya no está. corre, ¿cierto? No, ya no. Ahora tú subes los escritos por la oficina judicial virtual y, y ahí tú lo presentas ante las 12 de la noche. Los escritos en papeles ya no se presentan. Antiguamente se tramitaba en papel y ahí uno tenía que ir a donde el secretario del tribunal. Ahora no. Ahora todo se hace virtualmente. Es más, y uno dice, pero ¿qué pasa si son las 11:58 y el sistema está pegado? Oye, cuando ustedes vean, mira, cuando ustedes presenten lo escrito en la oficina judicial virtual, uno dice, pero ¿cómo se certifica que el escrito fue presentado a una hora determinada? Bueno, eso, todo el sistema ya te lo soluciona, porque cuando tú, a ver, fíjense, a ver acá, ya pongamos de enero, ya, me van a decir que es muy extensa la fecha, vamos a poner 5 de marzo, ya, 5 de abril, a ver si se puede ver. Fíjense, estos escritos, yo estoy consultando mi bandeja de escritos, me da la opción de buscar los escritos no enviados, los escritos que están para firmar, los escritos pendientes y los escritos enviados. Estos escritos yo ya los envié. Y uno dice, pero ¿cómo se certifica que el escrito yo lo envié a una determinada hora? Bueno, cuando tú envías el escrito, te aparece acá un certificado, esto que está acá. Y ahí te dice exactamente la hora y el día que tú enviaste. Esto es como un respaldo para ti. ¿Se fijan? Certificado de envío de escrito. Los datos de la causa y dice fecha del envío, 1 de abril a las 16:40, 27. ¿Se fijan? Con eso yo tengo tranquilidad y seguridad que el escrito se envió y con los documentos, porque tú puedes acompañar documentos. Fíjense aquí acompañar un documento. Así tú certificas. Y la pregunta uno que se hace, bueno, ¿qué pasa si estoy tratando de subir el escrito, el sistema está pegado y no lo puedo subir? También hay un certificado que está subido, que tú lo bajas de la página del PJUT, donde te certifica que a esa fecha, o sea, estamos hablando de problemas del PJUT, no de tu computador, ni de tu internet, estamos hablando de que se cayó la página del Poder Judicial, o que está lenta. Bueno, eso, el sistema informático de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, ellos se encargan de subir permanentemente actualizados los problemas de conexión de la página del Poder Judicial. Y de ahí se saca. Así que no habría problema. Uno pincha y no me acuerdo, lo que pasa es que en alguna parte está, que no lo he ocupado, pero se saca de la página del Poder Judicial, que es como un certificado, constancia de que la página del Poder está con problemas. Ahora, ¿por qué me aparece esto? Bueno, pero ahí lo vamos a ver, para no quedarnos pegados. Eso. Eso es lo que estoy hablando yo, justo lo que está acá. Dice, tratándose de escritos y documentos presentados por las partes, se pueden presentar por medio de la oficina judicial virtual en cualquier día del año durante las 24 horas. Eso está en un acta que regula la tramitación electrónica. En otras palabras, tú puedes presentarlo a cualquier hora, en cualquier día. O sea, si quieres lo presenta el día domingo, no hay ningún problema. El tema es que si se venció el plazo el sábado en la noche, no puedes presentarlo el domingo. Pero si se te vence el lunes, a las 12 horas de la noche, tú lo puedes presentar el domingo y no hay ningún problema, ninguno. Todo lo que se haga en la carpeta electrónica, hablemos ya no de expediente, hablemos de carpeta electrónica. Ese es el término
actual. El expediente uno lo asociaba al documento, al papel. ¿Ah? Ahora se habla de carpeta electrónica de acuerdo a la modificación de la ley de la tramitación electrónica. Cada vez que se realiza una actuación procesal, además que se haga en horas y en días hábiles, se tiene que dejar constancia en el expediente, con todas las formalidades que proceden. ¿Ya? Y no solamente se deja constancia, por ejemplo, a través de la... A ver, si uno... A ver, pero que, claro, esto está ya con la tramitación. Todo queda guardado acá. Todo queda en archivo. O sea, esa es la constancia. Y queda respaldado de cualquier forma tecnológica. Generalmente queda el documento en PDF. Miren. Pero también es interesante que dependiendo la materia en que estemos, si uno va a familia y uno pone una causa, ahora todo es súper fácil, porque aquí está toda la tramitación, está todo el documento, están los anexos, la causa, que son los documentos, uno los pincha acá, pero lo mejor de todo es que está esto que se denomina ebook. Si tú lo pinchas, es todo lo que está acá, pero en un solo documento. Y ahí tú le puedes seguir el orden. ¿Se fijan? Está como el resumen de la causa, y después está como el índice. Por ejemplo, si yo quiero ver, quiero ver la notificación que se hizo el 13 de marzo, y voy acá y pincho y me llega la notificación. Es impresionante, ¿eh? Lo que hace la tecnología. Todo esto es relativamente nuevo. Antes no era así. Si yo quiero ver, quiero ver la demanda. Vamos a la demanda. Pincho ahí y me llega inmediatamente a la demanda. ¿Se dan cuenta? Todo eso es registro tecnológico. Y dice, ojo, pueden utilizarse audios y videos. Los videos te graban, no, los videos a veces, bueno, en materia penal principalmente, pero los audios, si uno pincha acá y quiere ver las causas, se fijan acá que no hay ningún link o alguna pestaña de audio, no hay. Pero tú puedes pedir audio. Presenta un escrito y pides el audio, por ejemplo, de una audiencia. Y después ese audio queda en una nube. Todo lo que estoy hablando, eso no aparece en ningún apunte. O sea, pero eso es la realidad, ¿no? Hay una nube que te dice, sí, queda como se pide, se otorga el audio de la audiencia tanto y tanto, el cual se mantendrá en la nube por 5 días. Pasó los 5 días, se eliminará. Y hay un link y tú lo pinchas y te conectas y están como los audios. Esa es una forma. Pero también en materia de familia es privado, por eso tienes que pedir audio por escrito. No puedes tener acceso inmediatamente a eso. Pero fíjense lo interesante, que ahora yo me cambié de materia, estamos en laboral. La ley de tramitación electrónica es para todos, no es solamente para el procedimiento civil. Pero si nos vamos a materia laboral, si se fijan, imagínense, el año 2017, ya hace 3, 4 años atrás, yo me acuerdo porque esta causa la tramité, en materia laboral está esta pestañita que dice listado de archivos de audios de audiencia. En materia laboral, si están los audios, cualquiera los puede ver. Y yo los pincho acá, y me aparecen los audios. Y si yo compartiera, porque estoy seguramente compartiendo solamente pantalla, yo les podría pinchar acá y compartiría el audio. Bien, en Santiago, siendo las 12:13 de la tarde. ¿Se escuchó, no? No. Sí, profe. Sí, profe. ¿Se Pero escuchó? no dijo nada así. No, es que era la jueza la que estaba hablando. Pero, a ver, ¿dónde estoy yo? Demandante. Bueno, pero cualquiera aquí. Demandante. A ver, te maté la hora. Usted tiene que sentarse ahí ante el mismo. Ya, pero es muy largo, son audios que no vale la pena detenerse. Si en el fondo estamos viendo cómo es la práctica, esto, el tema de cómo se puede utilizar registros tecnológicos, video, audio, ¿ya?
para terminar esta materia. Además, deben practicarse con funcionario competente. Va a depender cuál es el funcionario competente. Por ejemplo, si es una notificación, tiene que ser el receptor judicial. Si es una certificación de un ministro de fe, tiene que ser el secretario del tribunal. Si es una sentencia, una resolución, tiene que ser dictada por el juez. Siempre tiene que ser realizada por el competente funcionario. Va a depender cuál es el acto judicial del tribunal. Y si uno lo abre, va a aparecer en el tribunal. O sea, va a aparecer. Si ustedes ven acá una resolución, va a aparecer, en este caso, en una sentencia, una resolución, va a aparecer quién la autoriza, el juez, el tribunal. ¿Se fijan? Eso es, pero si uno va y busca una notificación, va a aparecer quién practicó la notificación. Ya, pero esto es materia de familia, así que mejor meternos a materia civil. Ya. Que eso así es. ¿Qué otra cosa? Bueno, son autorizadas por el ministro de fe o funcionario competente, el secretario del tribunal, el ministro de fe, dentro del tribunal, ojo, dentro y fuera es el receptor, quien practica la notificación. Y otra particularidad, que los receptores, que eso igual lo vamos a ver cuando veamos las notificaciones, ahora esto es innovador, con esto terminamos, que a propósito de la ley de tramitación electrónica, se estableció el deber de dejar constancia en la carpeta de sus actuaciones. ¿Quién? El receptor judicial. Debe estar registrado en el sistema de tramitación electrónica y suscribir sus actuaciones con firma electrónica avanzada. Todas las notificaciones, todas las resoluciones judiciales se hacen con firma electrónica avanzada. Y ese registro que deja el receptor judicial. Ya. Y vamos a quedar hasta aquí para no extendernos más, una horita. ¿Dudas, consultas? Y la próxima clase vamos a terminar con este PowerPoint y vamos a pasar a otra materia. Profesor, tengo una duda respecto del plazo. Ya. ¿Me puedo excusar de alguna forma si, por ejemplo, el término de emplazamiento de la contestación de la demanda era el 20 de abril y yo tenía planeado realizar la contestación en ese límite, o sea, el día 20, pero no pude hacerlo por algún caso fortuito o me vi imposibilitada de hacerlo por otro motivo? ¿Hay alguna forma de justificar que no tuve todos los días disponibles o correspondientes a ese plazo? Sí, pues. O sea, siempre está en materia de fuerza mayor. Estoy en el código, sí. Después ustedes van a estudiar acá, que ahí tú puedes pedir, cuando tú, por ejemplo, no pudiste practicar una diligencia, puedes pedir la nulidad. Esta rescisión es como sinónimo de nulidad, en este caso procesal, de lo que se haya obrado en juicio en rebeldía, es decir, no contestaste. ¿Ok? Esto es rebeldía, no contestaste. Por ejemplo, el ejemplo que me están dando usted. No contesté la demanda. ¿Pero qué? Ofreciendo probar que se ha estado impedido por fuerza mayor. ¿Se fijan? Esa es la causa, fuerza mayor. En el caso que estuviste impedido por fuerza mayor de realizar una diligencia. Ese es el mecanismo. ¿Mm? Ah, entiendo, ya entendí. Y en ese caso, ¿cuál sería una causa, o sea, un motivo de fuerza mayor? No ¿Y hay ante que, quién se presenta? no sé, pues, si la notificaron de la demanda hoy y mañana sufrió un portonazo y estaba patalaucha en la clínica. No sé, puede ser cualquier cosa de fuerza mayor que usted no pueda ejercer sus derechos, pues, pero no, por ejemplo, no sé, por ir de vacaciones, eso no es fuerza mayor, pues, o que se le venció el plazo porque uno es medio pajarón, se medio olvidadizo, no. Tiene que ser un tema de fuerza mayor. Y eso es para distintas diligencias del proceso. Por ejemplo, si te citan a ti a absolver posiciones, o sea, en el fondo a contestar ciertas preguntas, y si tú no compareces, te van a aplicar un nuevo procedimiento, y tú tenías que ir, pero el único puente que existe para las casas de Temuco, imaginemos que hay un solo puente, el único puente que existe se cayó.
Ya, ahí tú no puedes ir, pues, fuerza mayor. Ese es otro ejemplo, pero está lleno, terremotos, inundaciones, pues, enfermedades graves, internados, todo eso es fuerza mayor, que no depende de ti. Ya, otra pregunta, si alguien tiene alguna... Todo eso igual se va a ver después, a propósito de las nulidades. Ya, los dejo para no usar de ustedes, son las 7:05. Si alguien tiene alguna duda, me puede preguntar, no hay problema. Profe, creo que hay una duda en el chat. A ver, no puedo, ahí está. Chuta, ¿qué pasó aquí? Ahí sí, salí. ¿En qué caso no Profesor. puede de la medida precautoria esa? ¿Esa o otra? Ay. Esa. ¿En qué caso no puede decretar el tribunal la medida precautoria? Ya. Eso es otra materia que van a estudiar más adelante, así que yo creo que... Pero generalmente, cuando tú pides una medida precautoria o una medida cautelar en general, una medida cautelar, tú tienes que acreditar dos cosas. Lo que se denomina apariencia del buen derecho y periculum in mora, que es el peligro del incumplimiento, y apariencia del buen derecho, fumu boni juris, que en el fondo hay antecedentes de derecho para que tú puedas pedir esa medida cautelar, y además existe un peligro de incumplimiento. Por ahora eso es lo único que tienes que saber. Eso es aplicable a todas las medidas cautelares, incluso una prisión preventiva como una prohibición de celebrar este contrato, que tienen totalmente reguladas en materia distinta, pero cumplen con esos dos requisitos, son generales: que haya un derecho, que tú puedas fundamentarlo, esa petición, y que exista el incumplimiento, el peligro del incumplimiento. En el caso que tú no cumplas con eso, te van a decir no al lugar, por no cumplir con esos requisitos. ¿Ya? Ya. Ahora sí. Profesor, una compañera preguntaba cuándo podría subir la clase a campus. ¿Hay clase? Ya terminó. Esta está a YouTube, a esa, porque la otra ya está subida al campo virtual. A YouTube. Yo creo que se refiere a esta clase, porque después tenemos clases el miércoles, si no me equivoco, y Sí. necesito, o sea, yo al menos la ocupo esta clase igual, la veo de nuevo para complementar mis apuntes. La voy a subir hoy, ¿ya? O mañana, dentro de la mañana. Ya, Porque muchas gracias. tengo que salir. Profe, ¿de alguna forma extraordinaria pueden evitarse días y horas inhábiles? Sí, se pueden, pero ahí hay que cumplir ciertos requisitos, que ahí lo vamos a ver después. Si se puede, se puede. Imagínense que tienen que notificar a una persona que lo único, bueno, ya, eso no quiero alargar, pero se puede. Todo tiene que pedirse al tribunal, y el tribunal ahí te lo puede autorizar. Hay una norma que así lo establece. Profe, disculpe, ¿va a hacer clases el miércoles? Porque estaban diciendo que se iban a cancelar este día hasta el viernes. Yo creo que el jueves o viernes, parece que el jueves y viernes, pero el miércoles parece que se hace. Hasta el momento. Habían dicho que del miércoles al viernes no había clase a la tarde. Bueno, hay que confirmarlo, yo lo voy a confirmar. Si alguien tiene la seguridad, me envía un mail y me lo confirma, ¿ya? Pero por lo que yo tengo entendido, es jueves y viernes. Si no es así, y el miércoles no se hace clase, obviamente no hago la clase. No hay problema.